Bienvenidos, hermanos, una vez más a esta plataforma. Dios es bueno, Dios es misericordioso, su verdad es eterna. Siempre estamos en el pensamiento de Dios. Él siempre quiere lo mejor para su pueblo, lo mejor para sus hijos. Le damos honra y gloria a nuestro Dios. Quiero decirte, hermano, que hoy traigo una enseñanza dándole continuación a este tema de más allá de la tumba. De nuestro Señor Jesucristo, que se trata de los 40 días que Él estuvo, ¿verdad? Las apariciones que Él tuvo durante 40 días. Claro que después de esos 40 días, cuando el Señor ascendió a los cielos, hubo más apariciones. Se registran 3, una de Esteban, ¿verdad? En el libro de los Hechos, a otra el apóstol Pablo también en el libro de los Hechos y al apóstol también Juan, que fue llevado a la isla de Pasmos para que el Señor le revelase, ¿verdad? El Apocalipsis, o sea, el final. Aleluya. Pero hoy tengo que compartir contigo algo, ¿verdad? De los eventos que ocurrieron cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se apareció a sus discípulos, ¿verdad? Quiero compartir 2 eventos o 2 puntos, ¿verdad? Que es cuando el Señor Jesús se le apareció a sus discípulos. Una cuando Tomás estaba ausente y la otra cuando Tomás estaba presente, ¿verdad? Estas van a ser las 2 puntos los cuales, ¿verdad?, quiero compartir contigo, y al final vamos a estar trayéndole a ver qué es lo que podemos sacarle para nosotros hoy en nuestros días, ya que la palabra de Dios es una instrucción, ¿verdad?, que es útil para cada vida, para cada persona, ¿verdad?, que viene al conocimiento de la verdad. Es por eso que la semana pasada estuvimos compartiendo algo, ¿verdad?, de la obra maravillosa que el Señor Jesucristo iba a comenzar después de su muerte. Después de que Él se levantaría de la tumba, Él comenzaría una obra maravillosa, ¿verdad?, en la cual iba a ser una obra interna, porque iba a hacer algo maravilloso, milagros espirituales en la vida de los discípulos. Y la semana pasada te compartí que el Señor le abrió los ojos a 2 de sus discípulos, ¿verdad?, aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Dice que ellos no le reconocían, pero de repente, ¿verdad?, el Señor les abrió los ojos, ¿verdad? Y esto fue motivo de que ellos pudieran mirar al Señor. Pero cuando dice la palabra que cuando ellos le vieron, el Señor se desapareció, ¿verdad? Y ellos regresaron a Jerusalén. Y cuando estaban todos los discípulos nuevamente reunidos, dice que el Señor Jesucristo se presentó en medio de ellos, ¿verdad? Y algo que me encanta, porque dice que les comenzó a hablar, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios decía, lo que las escrituras hablaban de Él, ¿verdad? Cómo las escrituras todas apuntaban hacia Él, ¿verdad? Hacia un cumplimiento de un tiempo profético, ¿verdad? Ya que nuestro Señor Jesucristo venía a cumplir el orden profético de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús comienza a hablarles acerca de las escrituras, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice en Lucas 24:45, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y yo creo que este milagro lo necesitamos todos. Este milagro de comprender las sagradas escrituras necesitamos todos tenerlo, porque muchas veces cuando leemos la palabra no la entendemos, nos da sueño, ¿verdad? O sea, nos hace aburrida. Pero cuando tú comienzas a entender, comienzas a tomarle sentido, es cuando tu vida comienza a darle un giro totalmente, porque la palabra de Dios comienza a hacerse viva, la palabra de Dios comienza a hacerse realidad delante de tus ojos. Esto por eso que estos milagros les darían base y firmeza a aquellos discípulos en sus vidas espirituales. Que es lo mismo que sucede con nosotros, que cuando nuestros ojos son abiertos y podemos mirar que el Señor ha estado presente, que no nos ha dejado solos, ¿verdad? Y cuando nuestra mente comienza a ser abierta, ¿verdad?, y comenzamos a entender la palabra de Dios, es ahí cuando nosotros comenzamos totalmente a mirar de una manera diferente la vida, a mirar de una manera diferente nuestro caminar con Dios, porque nuestro destino como que es redirigido por la palabra de Dios, ¿verdad? Y por esto
les daría mandamientos a los discípulos, ¿verdad? Porque con ojos abiertos y una mente abierta les sería más fácil ponerlos en práctica. Y yo creo que cuando nosotros, ¿verdad?, miramos la obra de Dios, miramos cómo el Señor, ¿verdad?, nos trae de maravilla, de bendición en bendición, y cómo Dios comienza a hacer cosas grandes en nuestras vidas, es ahí cuando Dios comienza a manifestarse y nosotros podemos mirar la gloria de Dios, ¿verdad? Nuestros ojos se abren, nuestro entendimiento comienza a expandirse, a abrirse, a entender todo lo que Dios está haciendo, porque su palabra nos dice que con cuerdas de amor nos está llamando hacia Él. Y es esta la razón por la cual, ¿verdad?, que después de que los ojos son abiertos, las mentes son, ¿verdad?, son abiertas, o el entendimiento es abierto, ¿verdad?, y comenzamos a entender las escrituras de nuestro Dios, es ahí cuando todo comienza a tener sentido. Es esta la razón por la cual, ¿verdad?, el tema que se llama más allá de la tumba, ¿verdad? Jesús se aparece a los discípulos, ¿verdad? Yo quiero compartir contigo hoy, ¿verdad?, algo, ¿verdad? Si estás ahí, sé que estás en casa, porque no nos podemos reunir, no nos podemos, ¿verdad?, reunir como iglesia para entonar alabanza a nuestro Dios, pero ahí en casa puedes tomar un lápiz, puedes tomar un cuaderno, un papel, e ir anotando las citas bíblicas para que tú ahí en casa, de una manera tranquila, ¿verdad?, sin presión, puedas tú, ¿verdad?, tomar un tiempo y estudiar la palabra de Dios y mirar que lo que te estoy hablando realmente es la palabra de Dios, ¿verdad? Y que ella es la que está hablando, ¿verdad? Que yo solamente soy una persona que estoy poniendo mi boca aquí para hablar las verdades eternas. Quiero decirte algo, que para Dios no existen los límites, que los límites han sido hechos solamente para el hombre. Esa es la razón por la cual, ¿verdad?, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él se levantó de la tumba, ¿verdad?, con un propósito, para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo fuese expandido sobre todas las naciones, sobre todo linaje, sobre toda raza, sobre toda lengua, ¿verdad? Cada nación, ¿verdad?, donde quiera que hubiese gente, ahí el evangelio del Señor Jesucristo tenía que llegar. Es por eso que quiero orar, ¿verdad?, antes de comenzar esta enseñanza, y pedirle a Dios que traiga la revelación de su palabra a tu vida y a mi vida. Padre, gracias por las palabras, Señor, que has puesto en mi boca. Señor, dame palabras, Señor, de poder, palabras claras, que sean palabras totalmente, Señor, entendibles, que no sean palabras, oh Dios, Señor, golpeadas, Señor, que golpeen a la gente, sino que sean palabras, oh Dios, Señor, que salgan, Señor, de tu boca misma. Por eso, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús, por la vida de mis hermanos que están detrás de cámara, que tú les traerás, Señor, la revelación de tu palabra. Tú le abrirás los ojos, le abrirás la mente, Señor, para que tu palabra sea entendida. Gracias, oh Jesús. Gracias, oh Señor, durante 40 días entre la resurrección, ¿verdad?, y la ascensión, se hallan asentadas o registradas, ¿verdad?, las 10 ocasiones en que el Señor Jesús se apareció a sus seguidores o a sus discípulos. Es por eso que las primeras 5 sucedieron en el mismo día que Él resucitó. En el mismo día que Él salió de la tumba, ese mismo día comenzó a aparecerse a sus discípulos, ¿verdad?, y a todos aquellos que le seguían para llevar, ¿verdad?, el evangelio más allá. Es por eso que el orden de las apariciones parece haber sido así. Primeramente se le apareció a María Magdalena, y esto lo podemos mirar en Marcos capítulo 16 del verso 9 al 11, y también en el evangelio según San Juan en el verso 20, del verso 11 al 18. Esta es la primera aparición. La segunda aparición, ¿verdad?, se le presentó a aquellas mujeres que regresaban de la tumba con el mensaje de los ángeles. Y esto lo puedes tú mirar en Mateo 28, ¿verdad?, capítulo 28, en el verso 8 al verso 10. Y la tercera, ¿verdad?, ves que el Señor se aparece es a Pedro.
probablemente, ¿verdad?, durante la tarde. En Lucas capítulo 24, verso 34 es donde vamos a mirar esta referencia. Y en Primera de Corintios 15, verso 5. Amén. Y el número 4, la vez que se aparece a los discípulos, la cuarta vez, fue la que les prediqué la semana pasada. Aquellos dos discípulos que iban hacia Emaús, ¿verdad? Esto lo puedes tú mirar y leer con calma en casa. Está en Marcos capítulo 16, verso 12. Y en Lucas 24 del 13 al 32, ¿verdad? Y el quinto o la quinta vez que el Señor se aparece a sus discípulos, ¿verdad?, fue a todos aquellos, ¿verdad?, los discípulos con los cuales había tomado la Santa Cena, pero con Tomás ausente. O sea, ese día Tomás no estaba, ¿verdad? Y esto lo puedes mirar en Marcos 16, 14, en Lucas 24, 36, del 36 al 43, ¿verdad? Y en Juan capítulo 20, del 19 al 25, ¿verdad? De ahí, ¿verdad?, los otros 5 ya fueron esporádicos, ¿verdad? Dice el verso, el 6, el siguiente domingo, dice, los discípulos con Tomás presente. Estos dos te voy a hablar a hoy, ¿verdad? Cuando los discípulos se les presenta al Señor y que no está Tomás, y después cuando está Tomás, ¿verdad? Estos son de los que vamos a hablar, estos 2 puntos vamos a hablar a hoy, ¿verdad? Pero la séptima vez que se le apareció a los discípulos, eran 7 discípulos, fue en el mar de Galilea, cuando ellos estaban pescando, donde habían pescado toda la noche, pero no habían agarrado nada, ¿verdad? Y el Señor llega a la orilla de la mar, ¿verdad? Y les comienza a decir que si habían pescado algo, amén. Pero bueno, esto lo encontramos en Juan capítulo 21 del verso 1, 2, 3 y 4. Bueno, si lo quieres leer todo en casa, amén, para que esta información quede grabada en tu mente, en tu corazón, ¿verdad? Y es la octava vez que se aparece a sus discípulos, ¿verdad? Fue, o a los apóstoles y a más de 500 hermanos. Dice que está registrado en Mateo capítulo 28, verso 16 al 20, en Marcos 16 del 15 al 18 y Primera de Corintios 15, verso 6, ¿verdad? En la novena vez que se le apareció el Señor fue a Jacobo, su hermano, el hermano del Señor, amén. Y la última vez que le apareció el Señor es antes de su ascensión desde el monte de los olivos. Y esto lo puedes mirar tú en Marcos 16, verso 19 y 20, y en Lucas 24 del 44 al 53, y Hechos capítulo 1 del verso 3 al verso 12. Bueno, hoy vamos a hablar de estos 2 hechos, ¿verdad? De la aparición de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, con Tomás ausente y después presente, amén. Y este va a ser la porción bíblica que vamos a leer este día o esta tarde, ¿verdad? Que es Juan 20 del verso 19 al verso 23. Dice así el verso 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, del día domingo, cuando él había resucitado, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El verso 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea que les dio mucha alegría, les dio mucho gozo, ¿verdad?, de haber mirado al Señor Jesucristo. En el verso 21 nos dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y como me envió el Padre, así también yo os envío. En el verso 22 nos dice así: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En el verso 23 nos dice: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Bueno, esta es la primera vez que Jesús se muestra vivo a aquellos que participaron en la última cena, o la cena de Pascua, amén, excepto Tomás, ¿verdad? Aquí lo que dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día,
El primero dice, estando las puertas cerradas, ¿verdad? El Señor se presentó delante de ellos. Yo te dije al principio que esto tenía que estar en nuestras mentes, en nuestro corazón, que para Dios no existen los límites. Los límites fueron hechos para el hombre, para la humanidad, para la ciencia, pero para Dios no existen los límites. Es por eso que nosotros entramos en esa dimensión espiritual de fe, comenzamos a entrar en lo imposible, en lo sobrenatural. Esa es la verdad de Dios. Es por eso que aquí nos dice, ¿verdad? En el verso 20, ¿verdad? Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Con esto que está haciendo el Señor, me puedo dar cuenta de que no hay comparación, que no hay un Dios tan grande como nuestro Dios, que Él se involucra en medio de nuestras vidas, que Él viene hacia nosotros, ¿verdad? Y se porta de la manera tan caballerosa como si fuera uno de nosotros, ¿verdad? En el verso 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, así como Dios, el Padre, envió a Jesús, el mundo está a la espera de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor Jesús nos está diciendo a que el mundo está con las puertas abiertas, porque Él está abriendo puertas de par en par. Porque dice aquí, así como el Padre me envió, así también yo os envío. Quiere decir que el Señor Jesucristo hará cosas grandes para que nosotros le demos esa continuación al ministerio que Él comenzó. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo es algo maravilloso, ¿verdad? En el verso que sigue dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo, ¿verdad? Déjame decirte esto, esta acción del Señor Jesús resucitado, de impartir el Espíritu a aquellos que estaban presentes, sería como la preparación, la antesala, ¿verdad? Para cuando fueran dotados del Espíritu Santo con poder en el día del Pentecostés. Porque de ahí, que en ese día donde estaban, al Pentecostés todavía faltaban algunos días, ¿verdad? Pero con el Espíritu Santo dentro de sus vidas, ellos iban a poder esperar ansiosos ese día maravilloso donde el Espíritu de Dios iba a descender con poder, ¿verdad? Entonces, esta es la realidad. Y en el verso 23, bueno, en Hechos 2, del 1 al 4, es cuando el Espíritu de Dios se derrama y donde dice que se les aparecen como lenguas de fuego sobre aquellos hombres y mujeres que estaban esperando la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? En el verso 23 de Juan 20 dice, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, o sea, perdonados, y a quienes se los retuvieres les son retenidos, ¿verdad? Bueno, la comisión del verso 23 no fue exclusivamente para los apóstoles y los que estaban con ellos, ¿verdad? Sino que también tiene aplicación a la iglesia, a toda la iglesia. Y esto es lo que pasa cuando uno lleva el mensaje de salvación. Cuando tú encuentras una persona y le compartes y le dices que si quiere aceptar a Cristo en su corazón, cuando esa persona acepta al Señor Jesucristo por fe, ¿verdad? La palabra de Dios dice que en ese mismo se anota en el cielo su nombre en el libro de la vida. Entonces quiere decir que sus pecados les son perdonados. Y tú estás siendo ese medio, ese canal de bendición para esa vida. Pero si esa persona decide, ¿verdad? Y te dice, esto no es para mí, yo no quiero esto, entonces los pecados son retenidos. Por esta razón, ¿verdad? La palabra nos dice, a quienes, ¿verdad?, se los remitiere, les son remitidos, a quienes se retuvieres, les son retenidos. Amén. Bueno, quiero hablarte del otro punto donde el Señor Jesucristo se les presenta a los discípulos, amén, pero son 8 días después de la resurrección, ¿verdad?
Esto está en Juan capítulo 20 del 26 al 31. Este es el segundo punto que quiero hablar contigo. Este es el segundo punto donde dice 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Al principio no estaba. Dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Verdad? En el verso 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. En el verso 28 le dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Verdad? En el verso 29 Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en el verso 30 habla que se escribieron muchas cosas, que el Señor hizo muchas cosas, pero que no se escribieron en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en el verso 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su muerte. El propósito del Evangelio, este es, ¿verdad? Que demos a conocer que el Señor Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que cuando nosotros creamos en Él, ¿verdad?, tengamos vida en su nombre, ¿verdad? En el verso 27 me llama la atención porque le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino cree. ¿Verdad? Y quiero decirte que hoy en día esto ha dañado a muchas vidas. La incredulidad limita al Señor. La incredulidad todavía está presente, ¿verdad? Y la incredulidad siempre limita a nuestro Dios para obrar con libertad en nuestras vidas, ¿verdad? Esa es la razón por la cual, ¿verdad? Tengo yo la gran necesidad de que nuestra fe sea despertada, que nuestra fe comience a levantarse, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad?, la incredulidad aún está presente en los hogares, en los matrimonios, en todo lugar, ¿verdad? Si una esposa muchas veces hablando la esposa acerca del esposo, ¿verdad?, y le dice, yo no creo que él o ella puedan cambiar, ¿verdad? Tal vez porque ella es muy enojona, tal vez porque ella, ¿verdad?, es muy gastalona, y el esposo dice, no, ella es así, no puede cambiar, y si le hablo va solamente para pelear. O tal vez ella hablando del esposo, dice, no, él no puede cambiar, él no va a cambiar, es un borracho, ¿verdad? Es una persona mala, ¿verdad? Tal vez no va a cambiar. O tal vez cuando le predicas a la gente, ¿verdad?, y tú les dices, ¿verdad?, que Cristo les ama, y ellos dicen, ¿sabes qué? Eso no es para mí. Me doy cuenta que la incredulidad está presente en sus vidas, en los hogares, en los matrimonios, ¿verdad?, en la juventud, ¿verdad?, los padres hacia los hijos adictos. Ellos muchas veces dicen, no tiene remedio, ya déjalo, hay que dejarlo, ya hay que darle rienda suelta, ya es su vida, ya tomó la decisión, ya es una persona mayor de edad, ¿verdad?, ya que se las arregle como él quiera, ¿verdad? Dice, ya les hemos buscado por todos lados muchas veces, pero muchas veces falta uno, que es Cristo Jesús, que es uno el que va a poder traerles a la libertad. Ahora, quiero decirte algo. ¿En qué área tal vez de tu vida no le estás permitiendo al Señor que obre? Tal vez la incredulidad ha llegado también a tu vida, ha llegado también a tu hogar, a tu familia. Tal vez ha llegado también, ¿verdad?, a tu mente, a tu corazón, y ha cautivado, ¿verdad? Y ha llenado tal vez tu mente como un cáncer, ¿verdad? La incredulidad, que no crees que Dios puede hacer cosas grandes por ti y a través de ti. Yo te quiero decir que Dios es un Dios que todo lo que hizo fue pensando en ti y pensando en mí. Y es por eso que yo te puedo decir ahora que sí, Él puede traer hacia tu vida y hacia mi vida esa realidad de hacer cosas grandes, cosas maravillosas, por las cuales tú tal vez ni siquiera te has imaginado. Tal vez en el área financiera no has tenido libertad.
Y tal vez piensas que ya es muy tarde, que ya se te fue la vida, que ya se te fue el tiempo, que ya no es tiempo ahora de tener libertad financiera. Déjame decirte que en Cristo Jesús, Él sí podemos tener libertad financiera. O tal vez en el área de la familia, tal vez tu familia ha sido quebrada, tal vez tus hijos, tal vez tus hijas, tal vez en el matrimonio, en diferente área, o muchas veces ese es el área de la salud. Muchas veces nos han dicho tienes diabetes y te han dado una pastilla dada por vida y tú te has resignado, y hasta ahora cuando hablas y dices es mi diabetes, entonces hay incredulidad en nuestras vidas. Y el Señor quiere hacer cosas grandes, quiere sanarnos, quiere libertarnos, quiere traer armonía en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, también en esa área de la salud, en nuestro carácter, en nuestro vocabulario, y lo más importante, que es el área espiritual. Tal vez no te has dejado usar por el Señor. Tal vez no has dejado que el Señor obre a través de ti. Tal vez el Señor te ha dicho, ve y dile a esa persona lo que tengo yo para ella. Y tú por vergüenza, por temor no has ido. ¿Sabes por qué? Es porque la incredulidad ha llegado, te ha visitado. Y tú le has abierto las puertas de tu vida. Pero hoy es un día en el cual puedes comenzar de nuevo y decirle, Señor, yo necesito tu ayuda. Necesito, Señor, que me digas también, así como le dijiste a Tomás, cree, porque bienaventurados son los que sin ver creyeron. Bienaventurados quiere decir 1000 veces bendecido. Es por eso que creo yo que Dios está llamando a nuestra iglesia para que nos levantemos en poder, para que nos levantemos en gloria y para que levantemos el nombre de nuestro Señor Jesús en alto. Y que cuando nosotros vengamos a este lugar, vengamos reconociendo y sabiendo que Él es el Rey de nuestras vidas, que Él nos ha invitado a su reino, en un reino donde Él es el Rey, Él es el Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Es por esta razón que quiero que oremos en este momento. Y tal vez el Señor te va a ministrar en alguna área de tu vida, cualquier área de las que acabamos de mencionar. Tal vez el área espiritual, tal vez en tu área de vocabulario, tal vez en tu carácter, en tus sentimientos, tal vez en tu salud, en tu matrimonio, en tu hogar o en tu área financiera. No importa cuál sea el área, tú vas a poder identificar cuál es esa área en la cual tú necesitas de un milagro de nuestro Dios. Por esta razón te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás, y más a la iglesia Lightgate. Les pido en el nombre de Cristo Jesús que cierren sus ojos y que levanten su corazón delante del Señor y que se lo presenten al Señor. Y cualquiera sea el área que tú la conoces, dile, Señor, esta área es la que yo necesito que me ayudes. Señor, oro por cada vida, por las vidas, Señor, de cada familia, Señor, que conforma tu iglesia. Cada hermano, Señor, que, Señor, nos reunimos en este lugar, oh Dios, al grupo, Señor, de alabanza, Señor, al grupo, Señor, totalmente de Ujieres, Señor, a los pastores de la juventud, Señor, a los pastores principales. Te pido, oh Dios, que descienda tu gloria sobre sus vidas. Que estos tiempos, Señor, que ha venido, Señor, sobre el mundo entero, Señor, de esta cuarentena, que sea un aislamiento, Señor, no para buscar, Señor, un pasatiempo, sino para buscar de ti, Señor. Así como lo hizo, Señor, el apóstol Juan, Señor, que cuando él estuvo aislado en la isla de Pasmos, Señor, él no estuvo, Señor, tirado en la arena, sino que él estuvo ahí, Señor, en el Espíritu buscando tu rostro, y tú le visitaste, Señor, y le diste tremenda gloria. Por eso te pido por tu iglesia de hoy en día, Señor, que tú la levantes. Señor, te pido por las familias.
Te pido por la familia Martínez Enríquez, oh Dios, que tú los levantes, oh Dios, sanidad, oh Dios, para sus vidas. Te pido, Señor, por la familia Chihuahuas Ortiz. Señor, que tú, Señor, impartas bendición sobre sus vidas. Señor, que pongas cerco, Señor, a sus vidas, oh Dios, a su matrimonio, a su hogar. En el nombre de Cristo Jesús, bendícelos, oh Dios. Te pedimos por la familia Jameson, Señor, que tú, Señor, extiendas tu mano sobre sus vidas, sobre nuestra hermana Carly, oh Dios, la pastora Carly, oh Dios. Señor, que tú estés ahí, Señor, tocando, Señor, su vientre, oh Dios. Señor, que ese baby, Señor, que viene en camino, sea, Señor, una bendición, oh Dios. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque eres un Dios maravilloso. Eres un Dios de poder. Eres un Dios en el cual podemos confiar maravillosamente. Y es por eso, Señor, que estamos aquí de pie, Señor, bendiciendo tu nombre, levantando, Señor, nuestro corazón hacia ti. Gracias, oh Jesús. Gracias, oh Señor. Gracias, mis hermanos. Bueno, sabes que estamos en 40 días de ayuno. Yo sé que muchas veces no lo puedes hacer, ¿verdad? Porque tal vez hay un problema en tu organismo, ¿verdad? Que no puedes malpasarte, ¿verdad? Estás tomando medicina tal vez, ¿verdad? Pero si tú eres una persona de fe, ¿verdad? Y quieres ser parte de esta bendición, ¿verdad? Te invitamos a que seas parte de estos 40 días de ayuno. Amén, donde vamos a estar levantando, ¿verdad? Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este ayuno, ¿verdad? Y también que este ayuno tenga un propósito para que nuestros ojos sean abiertos, nuestras mentes sean abiertas, ¿verdad? Y también pongamos a nuestras familias delante de nuestro Dios. Creo que todo lo que está pasando están apuntando hacia que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca y que el Señor va a venir por su iglesia, pero la iglesia tiene que levantarse en poder, tiene que despertar a ese movimiento espiritual. Hay una profecía que se habló en el Antiguo Testamento donde dijo: la gloria postrera será mayor que la primera. Y para que descienda una gloria, ¿verdad? Tiene que haber una necesidad espiritual. Y muchas veces la antesala de esa necesidad espiritual son necesidades físicas, como las que estamos pasando a hoy, ¿verdad? A hoy no hay escuela, muchos trabajos están cerrados, ¿verdad? No podemos tener reuniones, ¿verdad? Son 6 pies de retirado los que es mandatorio por el gobierno, tenemos que usar máscaras, ¿verdad? Pero yo sé que después de que pase todo esto, después de que se levante la cuarentena, ¿verdad? Yo sé que nada va a ser igual otra vez, porque vendrá un hambre de Dios, una sed de Dios, donde cada uno de nosotros vamos a poder levantar, ¿verdad?, nuestro cántico hacia nuestro Dios, donde cada uno de nosotros vamos a poder adorarle con toda libertad, entendiendo que antes nunca jamás se habían cancelado las reuniones de iglesia. Desde que la historia registra que comenzó la iglesia, que se iniciaron los templos, ¿verdad? Como en el siglo V aproximadamente, ¿verdad? Nunca en la historia se habían cancelado, ¿verdad?, las reuniones en las iglesias. Es por eso lo que está sucediendo ahora a todos nos ha tomado de sorpresa, sobre todo a la iglesia. Al mundo le ha tomado de sorpresa, a la iglesia también. Esa es la razón por la cual creo con todo mi corazón que el Señor nos está llamando, pero aún con cuerdas de amor. Si este es el principio del fin, te puedes imaginar cómo será después. El principio de dolor es lo que habla la palabra de Dios, hablando de una manera totalmente, ¿verdad? Hablando de la mujer, es algo simbólico. Pero la mujer, cuando comienza a tener los dolores, no se comparan
al momento del alumbramiento. Porque cuando viene el alumbramiento es algo tan fuerte. Los hombres o las que han estado en los partos, o las madres o las mujeres que han tenido hijos, ellos van a poder entender lo que la palabra de Dios nos habla en Mateo 24. Y de esta razón vamos a poder nosotros levantar manos santas a nuestro Dios y decirle: Señor, heme aquí. Yo quiero irme contigo. Yo no me quiero quedar en este lugar. Yo no me quiero quedar en esa tierra. Cuando tú vengas por tu iglesia, yo quiero irme contigo. Si algo tiene que salir de esta tierra, porque esta tierra está en dolores de parto, quiero ser yo. Que tu iglesia, ¿verdad?, va a salir, pero que yo sea parte de tu iglesia. Gracias, oh Dios. Por eso te invitamos, hermano, que seas parte de este ayuno, ¿verdad? Y también te queremos invitar a que, si quieres, también los domingos por las mañanas a las 10 tenemos el servicio en inglés con nuestro pastor Larry, ¿verdad? Donde todos nos reunimos también a escuchar el mensaje, ¿verdad? Bueno, hermano, que Dios te bendiga. Y nos miramos aquí la semana que viene, o vamos a estar aquí pues ya haciéndolo, ¿verdad?, más continuamente, porque ya pienso que va a ser esto ya, ¿verdad?, un estilo de vida, ¿verdad?, donde vamos a estar ya transmitiendo cada mensaje, ¿verdad?, cada semana, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que te guarde. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.